Amados hermanos, que el Señor les guarde y el Señor les bendiga. Una vez más, estamos aquí para poder compartir la palabra del Señor. Y en esta ocasión, en esta Semana Santa, quiero llamar su atención para que nos remontemos a la lectura de los Evangelios. Cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio y después de 3 años va a cumplir este Jesús con lo encomendado por el Padre, venir a esta tierra, habitar entre nosotros, proclamar la palabra para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y esto se cumplió allá en el monte de la Calavera, cuando Jesús es crucificado y con su muerte, derramando su sangre a favor nuestra, da la vida eterna a todo aquel que cree en él. Cuando está ahí, colgado en ese madero, la primera palabra que Jesús exclama la encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 23, versículo 34, que dice a la letra: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta fue la palabra que exclamó Jesús: perdónalos. Y este perdónalos no solamente se estaba refiriendo a todos aquellos que le estaban injuriando en ese momento, sino que va a remontarse, va a tener repercusiones hasta hoy en día, para que podamos nosotros venir a la cruz y obtener el perdón, porque Jesús oró por nosotros, por ti y por mí. Porque todo hombre que habitamos en esta tierra tendemos a pecar. Somos pecadores en potencia. Pero Jesús exclamó al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por un momento piensa en toda aquella desobediencia que has tenido hasta ahora delante del Padre. Sea que en tu trabajo, en tu negocio, con la familia, con amigos, donde sea que nos encontremos, hemos errado el camino. Porque en muchas ocasiones como humanos mentimos, defraudamos, robamos, etc. Y eso, delante del Padre, es pecado. Pero muchas veces por nuestra ignorancia lo estamos haciendo. Jesús está orando a su Padre que no tome en cuenta estos pecados, porque en muchas ocasiones lo hacemos bajo ignorancia, pero también en muchas ocasiones lo llegamos a hacer de manera consciente. Quiero traer a la memoria lo que el autor de un himno expresa escribiendo un poema que después se volvió un himno en el ámbito cristiano. Lo que él vivió y cómo se reconoció él, el más vil de los pecadores. Su nombre, Juan Newton. Esta historia se remonta a la antigua Inglaterra. Juan Newton
había sido influenciado por la palabra del Señor, por medio de su madre, que le inculcó desde muy pequeño la palabra de Dios. Juan Newton quedó sin madre porque ella murió. Y fue su padre quien se hizo cargo de él y queriéndolo educar correctamente. Juan Newton tenía un carácter rebelde, fuerte. Persistía en él la desobediencia, la rebeldía, las malas palabras, la no sujeción a la autoridad que en ese momento era su padre. Su padre se lo llevó a trabajar con él desde muy pequeño. Su padre era un pescador. Ahí empezó a convivir con muchos marinos y el medio ambiente lo envolvió cada vez más de tal manera que él seguía en rebeldía. Había aprendido muchas malas palabras y su corazón estaba una y otra vez en rebeldía. Él creció y por muchos años, influenciado por esto, estuvo viviendo en el barco donde capitaneaba su padre. Después, él escapó de ese barco, queriendo ir y encontrar nuevos horizontes para ver si le iba un poco mejor. Pero no fue sino la misma guardia de los marinos quien posteriormente lo capturó y lo llevó preso. Pasó muchas vicisitudes. Él, una y otra vez, reflejaba un carácter rebelde, de necedad, de desobediencia. Inclusive, quería matar al capitán del barco. Un día se embarcó en un barco y se dio cuenta de que traficaban con muchos esclavos de color. Eso le pareció injusto a él, pero quiso hacer negocio y hacer lo mismo. Un día cuando se encontraban en alta mar, el mar empezó a querer hundir la nave con toda la tripulación. Durmiendo, John Newton se despertó y desesperadamente empezó a clamar por la gran tormenta del mar, empezó a clamar al Señor, producto de que aquello que estaba influenciado por la escritura que le había enseñado su madre. Clamó al Señor y reconoció que en verdad era un hombre pecador. Y fue que él escribió un poema ya casi al final de sus días. Esta tormenta duró 7 días y finalmente él y la tripulación lograron quedar con vida. Pero fue ahí donde tuvo un encuentro con su Señor, recordando las palabras que le había dicho su madre a la luz de la Escritura. El himno, este poema que escribió se volvió un himno. El himno es Sublime Gracia. Y habla este himno de cómo fue la gracia del Señor, la que pudo alcanzar a él, que se reconocía como el más vil de los pecadores. Y sigue siendo la gracia que nos sigue alcanzando como aquel entonces y como hoy en día, a todo aquel que busca al Señor, reconoce sus pecados. Esa gracia no es otra cosa más que un regalo
que no merecemos por ser pecadores, pero por tanto amor que nos tiene el Señor, quiere dárnoslo. Y justamente por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que nosotros, creyendo en Él, obtengamos ese regalo, Jesús mismo. Y con ese regalo viene el perdón de los pecados. Ya para morir, Juan Newton expresó, refiriéndose al Señor y de sí mismo: soy el más vil de los pecadores y Él el más grande Salvador. Así es que, estimado amigo, familiar o hermano en la fe, es un muy buen momento para reflexionar sobre la gracia del Señor, sobre el perdón de los pecados y reconocernos pecador. Si tú no tienes la seguridad de que cuando mueras vas a ir al cielo, puedes confesárselo al Señor y decirle: Padre eterno, me reconozco como un hombre pecador. Necesito que tú vengas a mi vida y seas mi Salvador. Reconozco que lo que tú hiciste en la cruz fue a favor mío. Tu sangre derramada en el Calvario es la que perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Hasta la próxima. Yo soy el hermano René Olivera. Chao.